hechos, no palabras, una famosa frase de San Agustín, que si nos ponemos a pensar, ¿qué sentiríamos nosotros en relación a esta frase si una persona nos dice que nos quiere, que nos ama, que somos importantes, pero con sus obras, con sus acciones nos muestran lo contrario? ¿O qué sentiría una esposa si su esposo le dice que la ama pero le es infiel, o viceversa? ¿Qué sentirías? ¿Qué sentiríamos si con palabras nos dicen una cosa, con sus obras, con sus hechos son lo opuesto? Esto tiene relación al evangelio del día de hoy, que lo tomamos de San Lucas, capítulo 8, versículos del 19 al 21. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Voy a meditar este último trozo del evangelio que dice: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Qué importante es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. De ahí el título de esta reflexión: hacedores de la palabra. Es importante escuchar la palabra porque por la escucha de la palabra viene la fe. Es importante que tengamos un hábito de lectura de la palabra. Es importante que escuchemos la palabra porque por la escucha viene la fe. Pero también dice la palabra de Dios que una fe, si escuchamos la palabra de Dios, crece nuestra fe, pero que una fe sin obras está muerta. Escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Usted y yo, si somos hijos de Dios, necesitamos primero escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, hacedores de la palabra. Nos dice Santiago 1:22. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañan a sí mismos. Si nosotros solo escuchamos la palabra de Dios, podemos saber la Biblia, podemos ser estudiosos de la Biblia, podemos tener doctorado en Biblia, pero si solo la escuchamos, quizás solo tenemos fe, pero si no hay obras, está muerta. Y nos engañamos diciendo que somos seguidores de Cristo si nosotros esa palabra que escuchamos nos conformamos solo con escucharla, solo con oírla, pero no la llevamos a nuestra vida. Les repito, Santiago 1:22. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a ustedes mismos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos regale la gracia de ser hacedores de su palabra, de poder escucharla para que nuestra fe crezca, pero sobre todo hacer vida esa palabra que escuchamos a diario. Bendiciones.